Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de El Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández. El día de hoy quisiera compartir con ustedes algunos temas que he estado leyendo y que he estado reflexionando acerca del riesgo. En una ocasión yo hice una película hace muchos años y una de las notas del periódico decía: Manuel es adicto al riesgo. Y fue algo que a mí me hizo reflexionar de realmente si para mí el riesgo se había convertido en una adicción. Yo no estoy seguro si el riesgo para mí es adictivo o no. Lo que sí les puedo compartir es de que el riesgo a mí me ha acompañado toda la vida. ¿Por qué? Porque yo tengo la impresión de que si no estás inmerso, si no estás vinculado con el riesgo, muy pocas cosas pueden suceder. Es decir, estar fuera del riesgo es literalmente querer estar viviendo fuera de todo peligro en una zona de confort. En mi experiencia, en la zona de confort no crece absolutamente nada, no hay cambio. Un filósofo del siglo XV decía que el ser humano quiere cambiar tanto como un bebé quiere nacer. Es decir, un bebé está en una zona muy agradable, no tiene que comer, eso está prácticamente solucionado por parte de la mamá, su ambiente es agradable, y luego de pronto pues resulta que tiene que hacer uso de todo su esfuerzo para nacer. Entonces la realidad de las cosas es de que habría que ponerse a pensar que si estamos aquí, el simple hecho de haber nacido ya implicó un riesgo, ya implicó tener toda nuestra fuerza, hacer uso de toda nuestra fuerza para poder llegar a la vida, para poder llegar a existir literalmente. Y esto puede sonar un tanto filosófico, pero si nos ponemos a pensar lo que implica nacer, el simple hecho de haber elegido llegar a encarnar y nacer implicó un riesgo. Osho, en su libro Coraje, habla mucho del riesgo. Una de sus frases que me gusta mucho es: a esta vida no vienes a aventarte de pie, vienes a aventarte de cabeza. Tienes que hacer uso de todo tu coraje porque la vida es peligrosa. Y es peligrosa desde un punto de vista que de alguna forma todos tenemos que comprender que vivimos en una constante incertidumbre aún y que quisiéramos controlar nuestra vida, nuestro día y pensar que tenemos todo solucionado. La realidad es que no tenemos absolutamente nada solucionado. La forma más adecuada que yo he visto para poder llevar el riesgo en una forma responsable es vivir el día, es estar anclado, proyectar, integrar qué es lo que deseo, qué es lo que quiero hacer en la vida, pero tiene que llegar un momento en donde tengo que ejecutar, tiene que llegar un momento en donde me tengo que lanzar al abismo para ver qué pasa. ¿Qué sucede? Que ¿a quién le gusta fracasar? Yo creo que a nadie le gusta fracasar. En una ocasión una chava, precisamente cuando estaba ya terminando la película, me decía: lo que pasa es de que tu estilo de vida es que tienes que estar tocando constantemente fondos. Y en ese momento no lo entendí muy bien. Me dijo: es que tú tocas muchos fondos. Una terapeuta también me dijo: tú eres un maestro de fondo. Pero la realidad de las cosas es de que yo ya no le tengo miedo a los fondos, no le tengo miedo a la noche oscura del alma. No es agradable, no es una sensación confortable, pero la conozco la noche oscura. Es más, yo siento cuando ahí viene una noche oscura del alma. Y para mí, descubrir que tiene 3 áreas la noche oscura del alma, he hablado en otros podcasts de ella, pero la quiero vincular con el tema del riesgo. Tiene 3 vertientes. 1, identificar que estoy en la noche oscura del alma. Eso es importantísimo porque si no, yo tiendo a estar
el ser humano, si no identifica que está en una noche oscura del alma, está a merced de todo lo que sucede en su entorno. Es decir, está victimizado, pensando que es que es presa de todo lo que está sucediendo alrededor, cuando la realidad es que yo soy el que provoca mi entorno. Entonces, si ya identifico que estoy en la noche oscura del alma, es una gran oportunidad para poder evolucionar, porque hay que recordar que la noche oscura del alma tiene un solo objetivo, que es el empoderamiento. Bueno, entonces, 1, identifico que estoy en ella. 2, tomo la responsabilidad de que yo la pedí. En una ocasión me hicieron una entrevista y me dijeron, oye, ¿cómo es posible que tú digas que uno escoge entrar en crisis? Pero es que es una realidad. ¿Por qué escogemos la noche oscura? Porque disparas la noche oscura y catalizas el proceso. De otra forma, estás gravitando nada más en el problema y nunca vas a encontrar la solución. Y la tercera que yo acabo de descubrir es que si bien yo ya sabía que el objetivo de la noche oscura del alma es el empoderamiento, ponerle un rostro específico de cómo interpreto yo ese empoderamiento. Es libertad económica, es soberanía económica, es libertad. Quizás ya no quiero estar en esta relación, quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar de ciudad, ya no quiero vivir aquí, quiero explorar otras oportunidades. Le pongo un rostro al poderío. Es decir, ¿qué es lo que quiero? Puede ser que llevemos años stagnated. Muy probablemente llevemos años estancados. Para poder salir de ese estancamiento, no hay otra cosa más que tener el valor y el coraje de disparar la noche oscura. ¿Por qué? Porque de alguna forma con esa noche oscura nos vemos forzados a buscar soluciones haciendo cosas diferentes, porque si no vamos a estar buscando resultados diferentes usando las mismas herramientas que nos llevaron a la crisis. Tenemos que buscar herramientas para salir de la crisis. Pero bueno, volviendo al riesgo, ciertamente el arriesgarse da mucho miedo, pero como he platicado en otros podcasts, el miedo tiene dos vertientes. O sigues en el estancamiento paralizado porque no quieres cambiar, porque no te quieres arriesgar a hacer cosas nuevas, o usas el miedo como un impulso de coraje para poderlo trascender. Inclusive hay que pensar que si estamos en una zona de confort que no sea desagradable, vamos a pensar que estamos en una zona de confort agradable. Vivimos a todo dar, tenemos una chamba que pues quizás no nos guste mucho, pero pues ahí nos da la lana, estamos en una relación que nos da estabilidad, y sin embargo estamos viviendo como en un claustro. Quizás un claustro bonito, porque bueno, evidentemente cuando estamos en un claustro gacho, cuando estamos en un secuestro emocional, cuando estamos en un cautiverio emocional y nos sentimos mal, de alguna forma queremos salir de él. Y muy probablemente eso nos fuerza a buscar alternativas casi en una forma perentoria, urgente, es decir, me tengo que salir de esta zona. Pero si estamos en una zona de confort chida, si estás en una zona de confort en donde te sientes, crees que te sientes bien, hay que ponerse a pensar si te sientes bien o estás aburrido, o sea, si realmente estás estancado. Y dices, bueno, no, pues no le muevas. Hay una frase en inglés que dice, if it's right, don't fix it. Si está bien, no lo trates de arreglar. Ok, es válido, pero ¿qué pasa? Llegas al estancamiento porque dices, no, pues es que todo está bien. Y sin embargo ves una luz y dices, oye, ¿y qué pasa si experimento con esto otro? ¿Qué pasa si me salgo de esta zona? ¿Qué pasa si me salgo de este coto, de este cautiverio que está muy bonito y hay árboles y mariposas y estoy a toda madre? Pero resulta que si atravieso esa barda, si me salgo de ese cautiverio, hay algo que está más chido, hay algo que está más padre y es algo más emocionante, porque el riesgo no necesariamente es algo gacho. También hay que ponerse que el riesgo puede ser emocionante,
por el simple hecho de decir, estoy estimulado a probar algo nuevo, me voy a arriesgar a algo nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hago esta inversión? ¿Qué pasa si me quedo sin lana? ¿Qué pasa? Finalmente, yo me he dado cuenta que pues, al final del día nunca pasa nada, pero llegar al final de tu vida y decir, no me arriesgué, ¿qué pudo haber pasado? No quería fracasar. Pues yo no creo que eso sea el motivo de venir a esta vida. Yo creo que esta vida es peligrosa. Yo creo que esta vida, cuando yo leí Osho y dice la vida es peligrosa, dije, sí es cierto, la vida es peligrosa. La vida es incertidumbre. La vida es un misterio finalmente. Entonces, ¿qué pasa? Si no corremos un riesgo, aunque sea mínimo, porque pues si no la gente puede decir, oye, Manuel es un atascado para el riesgo. Sí ha sido un atascado para el riesgo. Pero si no tomas cuanto menos un riesgo minúsculo, ¿cómo vas a saber si pudiste haber tenido éxito? Porque el ser humano no le tiene miedo a ser inadecuado. El ser humano a lo que le tiene miedo es a conocer el inmenso poder que tiene su alma. No el ego, el poder que tiene su ser. A eso es a lo que le tiene miedo. El ego le tiene miedo al alma. El ego le tiene miedo a reconocer el tremendo poder, que aparte es un poder infinito porque es el que está conectado con el origen. Es una persona obsesiva, es una persona que tiene pensamientos repetitivos, y cuando esa obsesividad la tenemos dirigida hacia la sombra, hacia la parte oscura, puede ser profundamente destructiva. Adicciones, alcohol, drogas, apuestas, relaciones tóxicas. Finalmente, esa obsesividad, cuando está dirigida hacia la parte oscura, eventualmente nos va a matar. Sin embargo, cuando y no quiero ser dramático, pero es una realidad. Sin embargo, si esta obsesividad la usamos hacia la luz, hacia esa área de poder, nuestras posibilidades son infinitas. Mucha gente me dice, no, pues es que lo que pasa es que tú eres un motivador. Yo no soy un motivador. Yo no soy una persona que te va a decir, es que si tú quieres puedes, y yo a eso no le sé. Yo he estado en cualquier cantidad de cursos que te dejan eufórico y probablemente te sientas muy bien y crees que te las vas a tragar ardiendo y que te vas a tragar el mundo a puños, pero luego llega el lunes y resulta que siguen los mismos miedos y que esa euforia fue pasajera. Mi intención de compartir estos mensajes es hacer contacto con tu ser, hacer contacto con tu poder, hacer contacto con tu obsesión como un estilo de vida. Yo tiendo a ser una persona callada, interna, no soy una persona que hace contacto, a veces sí, cuando me desternillo de la risa y eso, pero trato de no irme por el lado eufórico, porque yo siento que la parte eufórica es un área falsa del ser humano, porque puede que te dé un pico de adrenalina y que te sientas a todo dar y dices, no, pues es que ahora sí voy a hacer todas las ventas y no me importa el rechazo. Pero la realidad de las cosas es que la realidad de las cosas que el ser humano de alguna forma tiene siempre los miedos ahí escondidos o presentes, pero ahí están. Y la forma de salir de esos miedos no es la euforia, no es una motivación falsa, estéril, superficial, es hacer contacto con tu ser, usar todo tu coraje y salir adelante. Pero volviendo al aspecto de la obsesión, cuando esa obsesividad se dirige hacia mi intención, hacia mi proyección, hacia lo que quiero manifestar, el resultado siempre va a ser positivo. Quisiera leerles una frase que me encanta de una de las mentes más brillantes del siglo XX, que fue Franz Kafka, que dice: no te doblegues, no lo diluyas, no intentes hacerlo lógico, no adaptes tu alma a las costumbres de los demás. Persigue tus más intensas obsesiones implacablemente. Muchas gracias, nos vemos en el próximo podcast.